Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Iniciamos una nueva semana, siempre poniendo las cosas en manos de Dios, ya que Él es el único que sabe cómo van a pasar estos días que iniciamos hoy, tanto en lo laboral como en lo personal. Pidámosle al Señor pues que nos dé fortaleza para seguir adelante, para no perder la fe y seguir evangelizando a través de nuestros actos, a través de la palabra del Señor y a través de muchas cosas de las cuales se puede evangelizar con tu ejemplo, con tu forma de ser con el prójimo. Es una forma también de evangelizar. Este día el evangelio está tomado de San Lucas, es bastante largo, pues nos cuenta dos historias. Una, la de Zacarías, aquel sacerdote que era muy creyente, muy respetado a nivel de los sacerdotes, que igual que su esposa eran personas ya de edad bastante avanzada. Lamentablemente, Isabel, quien es la prima de la Virgen María, no podría concebir, pues era estéril. Aunque el Señor sabía que eran buenas personas, porque lo habían demostrado respetando sus mandatos y obedeciendo y haciendo cumplir los mandamientos, no podían tener hijos. Pero un día en el templo le tocaba a Zacarías entrar y orar. Y en ese momento el pueblo se quedó afuera. Zacarías entra y cuando estaba iniciando la oración y estaba por dar el incienso en el templo, se le aparece un ángel al lado derecho. Zacarías se asusta mucho al verlo, pues nunca había visto algo tan hermoso, algo tan maravilloso, con una luz que casi lo dejaba ciego. El ángel le dijo que no tuviera miedo y que sus súplicas habían sido escuchadas, las de él y las de su esposa Isabel, y que Isabel ya estaba embarazada y iba a dar un hijo a quien le pondrían de nombre Juan. Ese Juan el Bautista que conocemos, ese que iba delante del Señor, quien iba preparando el camino. Por eso este día se le celebra a Juan el Bautista y lo escucharán ustedes en la Eucaristía de este día. En todas las iglesias católicas se hablará de Juan el Bautista. Entonces, Zacarías en ese momento se sintió con duda, dudó de aquello que le había dicho el ángel. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. En los evangelios de días atrás hablábamos de eso, específicamente el día de ayer, cuando Jesús iba dormido en aquella barca, ya recostando su cabeza sobre un cojín, y los discípulos al ver la tormenta, los vientos que azotaban, el agua que entraba a la barcaza, dudaron de qué iba a pasar. Ahí iba el Señor con ellos, pero no creyeron que Él los podía salvar. Así caemos nosotros ante esas situaciones difíciles de la vida, dudamos de Él. Y entonces es ahí donde nuestra fe se va decayendo poco a poco, día tras día. Cuando no encontramos trabajo, cuando no tenemos alimento para llevar a la mesa de nuestra familia, dudamos de Dios. Pero es que a veces pedimos y no pedimos bien. Pedimos otras cosas, pedimos un buen celular, pedimos tener un carro y no pedimos lo que verdaderamente necesitamos. En otras ocasiones lo hacemos con mucha fe. Si no tienes fe en el Señor, difícilmente las cosas se van a dar. Eso le pasó a Zacarías. Perdió la fe por un instante a pesar que era un gran servidor de Dios. Al ver esto, el ángel que dudó le dijo que iba a quedar mudo hasta que el día que naciera su hijo. Entonces Zacarías sale del templo y no podía hablar. Quería hacer señas, ademanes para comunicarse con la gente y la gente dijo, bueno, quizás se le apareció Dios dentro del templo y por eso ha quedado así. Todo eso lo podemos ver en San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 5 al 17. Ahí podemos leer el evangelio que nos habla de esto que le pasó a Zacarías dentro del templo, lo que el ángel le anunció. Siempre en San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 57, 66 y 80, vemos entonces y podrán leer lo que sucedió después de todo lo que le pasó a Zacarías. En esta ocasión, dice, llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado
tan grande misericordia, se regocijaron con ella. Los familiares se sintieron alegres de que al fin Isabel, una mujer estéril, estaba dando a luz a un varón. En muchas ocasiones, hermanos, hay muchas parejas que lamentablemente no tienen hijos. Pero la prueba más grande aquí está. Si Dios lo quiere, Él te lo va a conceder. Pero tienes que perseverar, tienes que respetar los mandatos, cumplir los mandamientos y llevar la palabra del Señor a todas partes o a todo aquel que lo necesite. Tenemos que estar firmes en la fe para que el Señor les pueda conceder ese niño que están esperando o esa niña. No perdamos la fe en el Señor, hermanos y hermanas. A pesar de muchas cosas que nos pueden pasar, sigamos adelante. Sé que muchas veces hay situaciones en las que vamos a sufrir, vamos a llorar, nos vamos a decepcionar. Pero recordemos que hay un Dios que nos ama y nos cuida y es misericordioso sobre todo y nos protege siempre. Y Él tiene la respuesta de todos esos problemas, de todas esas dudas. Pues en esta ocasión se llegó el día. Isabel tuvo al niño y todos le preguntaron cómo le vamos a poner. Pues las costumbres en aquellos tiempos, al igual que ahora, es a veces cuando es el primogénito ponerle el nombre del padre. Y todos decían que se iba a llamar Zacarías, pero Isabel dijo no, se va a llamar Juan. Entonces todos se sorprendieron y dijeron, ¿por qué se va a llamar Juan? En tu familia no hay nadie que se llame Juan. Ella dijo, así se va a llamar Juan. Se fueron entonces donde Zacarías, donde lamentablemente todavía estaba mudo, estaba sordo prácticamente. Entonces le preguntaron qué nombre le iba a poner. Zacarías, al entender un poco lo que le decían con sus señas y todo eso, pidió una tabla en la que escribió y puso Juan. Todos se sorprendieron de eso también, porque dijo, ¿cómo es que este que se llama Zacarías le va a poner de nombre Juan? Pero ya el ángel se lo había anunciado. Escuchamos anteriormente que Juan era el nombre elegido por Dios para ese niño que había nacido. Dios nos conoce, hermanos y hermanas, desde antes de nacer. Así como conocía a Juan, nos conoce a ti y a mí desde que estamos en el seno de nuestra madre. Él sabe el nombre que nuestros padres nos van a poner. Él sabe el sexo, si es varoncito o es niña. Dios lo sabe todo. Para Dios no hay nada oculto. Él decide en nuestras vidas. Él va a decidir qué va a pasar durante todo este día en tu vida y en la mía. Qué sucederá en lo laboral, en lo personal, en lo espiritual. Y así durante todo el día, en cada uno de ustedes, el Señor sabe muy bien lo que va a pasar. Entonces vino y Juan fue el nombre escogido por el Señor. Después de que Zacarías escribió en esa tabla el nombre, recuperó el habla. ¿Y qué hizo él? Dice la palabra del Señor. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Muchos de nosotros cuando el Señor nos ayuda, no le damos gracias. Somos ingratos. No agradecemos al Señor. Muchos sí lo hacen. Muchos en las misas ponen en sus intenciones agradecimientos por la salud de esto, agradecimientos porque se graduó el joven tal de la universidad, agradecimientos porque ya cursó el 9º grado, en fin, saben agradecerle al Señor. La pregunta es, hermano, ¿tú le has agradecido al Señor verdaderamente? ¿O solo dices gracias Señor y se te olvidó? Recuerdo para la pandemia cuántas personas murieron y cuántos otros salieron vivos de los hospitales. Y hasta ahora hay muchos que creo que no se han dado cuenta del milagro que Dios hizo en su vida y siguen en el mismo camino, siguen en el alcoholismo, siguen en las drogas, siguen en las infidelidades, siguen divirtiéndose domingo tras domingo, sábado tras sábado, siguen tratando de llevar la vida que tenían antes y se olvidaron del milagro de Dios cuando los sacó de esa cama, de ese hospital. Y así en otras ocasiones hay muchos que han tenido accidentes de tránsito y han estado a punto de morir
Algo otros lamentablemente han perdido un miembro de su cuerpo, pero están vivos, hermanos. Siguen aquí con nosotros. Tal vez esa experiencia que fue terrible, que fue horrible, que fue angustiosa en ese momento, era para que reflexionaras. El perder un miembro de tu cuerpo es difícil, pero también recuerda que Dios te ha dado la vida y te mantiene aquí para que sigas viendo a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, a tus padres. Si los tienes vivos, los puedes seguir viendo y puedes seguir disfrutando de las cosas bonitas que Dios ha creado en este mundo. Acabamos de pasar una lluvia bastante fuerte donde hay muchas personas que lamentablemente han perdido su hogar, otros han muerto, otros todavía están necesitando de la ayuda de ustedes en los albergues. Están necesitando de la ayuda de ti, hermano y hermana. Ahí está el lugar donde tenemos que estar, ayudando al prójimo. Entonces vinieron algunos y dijeron, cuando se enteraron, ellos se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decía porque realmente la mano de Dios estaba en él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Juan vivió en el desierto y lo hemos escuchado en otros evangelios. La forma de vestir de Juan era con cuero de animal y se alimentaba, dice la palabra de Dios, de saltamonte y de miel de abeja. Era una persona humilde en su forma de vestir, sí, pero con un gran conocimiento, pues el Espíritu de Dios estaba en él y él lo había preparado para ese camino. Juan pasó muchas situaciones difíciles, pero el Señor lo mantenía en el camino, esperando que llegara el momento de bautizar a su único hijo en aquel momento ahí en el Jordán. Juan convirtió a muchas personas a cristianos y todos se bautizaban con él. Juan tal vez tenía una forma de hablar que era bastante fuerte, les decía las cosas claras, no andaba hablando con palabras bonitas, las decía directamente para que entendieran. A veces necesitamos que se nos digan las cosas de frente y se nos digan con bastante claridad para entenderlas. Muchos las comprenden, otros quedarán sordos como Zacarías y se hacen los mudos porque no saben ni qué contestar cuando les preguntan de eso. Juan fue degollado porque una mujer se lo pidió a Herodes, porque Herodes lamentablemente cometió el error de ofrecerle lo que ella quisiera, y la madre de esta muchacha le pidió que le pidiera la cabeza a Herodes. Lo hizo porque Juan le decía a Herodes y a esa mujer que no le era correspondido tener a esa mujer como esposa, pues era la mujer de su esposo, de su hermano. Herodes, como era un rey que creía que cuando le dijeron que iban a ser un rey, era el que le iba a quitar su trono, cuando no se daba cuenta de que era un rey diferente, un rey lleno de amor, de bondad, de cariño y sobre todo un rey lleno de misericordia, porque Dios es misericordioso y por eso estamos nosotros aquí en este mundo todavía, por su misericordia. Hermanos y hermanas, entendamos de una sola vez que tenemos que cambiar nuestras vidas, tenemos que cambiar el camino en el que estamos. Ya no podemos continuar siendo los mismos, el que fuimos ayer, antier o anteayer, el que fuimos el año pasado. El Señor te da la oportunidad día tras día al abrir tus ojos, a levantarte de esa cama y abrir y ver las maravillas, ver a tus hijos, ver a tu esposa o tu esposo, salir a trabajar. Es parte de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Sigamos en este camino, no nos decepcionemos, no perdamos la fe. Sé que vendrán pruebas difíciles, pero Dios está ahí contigo a tu lado. El día de ayer en el ministerio, en el WhatsApp, en la página de Maús, hombres, nos comentaban que hay 2 hermanos enfermos. Hoy
un hermano publicó que había hablado con él, que uno de ellos ya estaba bien, pero el otro sigue en el hospital. Pidamos por esos hermanos y hermanas que están enfermos en los hospitales. Digámosle al Señor que pase su mano sanadora sobre ellos, que les dé la oportunidad de seguir adelante, que les dé la oportunidad de que vean de que los ama, los quiere, y por eso los sacará de esa enfermedad y sanará sus cuerpos. Pidamos por aquellos que tienen enfermedades bastante avanzadas y que son enfermedades terminales, como dicen. Oremos por el Papa, nuestro Papa Francisco, los sacerdotes de todo el mundo que son perseguidos por llevar la palabra del Señor, los obispos, la fraternidad franciscana del oratorio, nuestro obispo Fabio Colindres, para que sean buenos pastores y sepan guiar a su pueblo, a sus ovejas, para que este mensaje llegue a mucha más gente. Oremos también. Pidámosle por el alma de aquellos que han fallecido al Señor, para que Él les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Oremos también por los que no tienen trabajo y no pueden llevar alimento a sus mesas, para que Dios les provea de ese trabajo. Y hermanos, tú que no tienes trabajo, también pon de tu parte, sal de tu casa, no te quedes encerrado, no te decepciones, no pierdas la fe en el Señor, sal a buscar ese trabajo, pero pídeselo al Señor antes de salir, ora con Él, habla con Él y pídele por ese trabajo y Dios te lo va a proveer. Tal vez no ahora, mañana, pero pronto llegará, y continúa en el camino perseverando. Cuando Dios te deje trabajo, háblale a tus compañeros de trabajo cómo rogaste por esto y cómo Dios te lo dio. Cuando te saque de una enfermedad, sé testimonio para muchos y diles, el Señor me salvó, Dios sanó mi enfermedad, ese cáncer, esa leucemia, esa diabetes, ese hígado graso, sea cual enfermedad la que sea, Dios tiene el poder, hermano y hermana, para sanarte, pero tienes que tener fe en Él y no decepcionarte. No crees esos dioses, Dios dinero, el Dios del teléfono, el Dios del deseo de seguir teniendo poder para hacer tu propio beneficio. Esos dioses no valen de nada, no existen, existen en el mal, porque el mal te hace creer que eso es lo mejor para ti. Muchas veces no quieren ir a los retiros solo porque dicen tengo que trabajar, y a veces, y la vez pasada me recuerdo nuestro párroco les dijo, hoy vienen del retiro y aquí están. Muchos van a seguir, otros se van a apartar. Pero el trabajo ahí está, el trabajo no se fue, ahí está su trabajo. Si lo único que tienen que hacer es pedir permiso con tiempo. Y créanme que el Señor hablará por ustedes y sus jefes o sus patronos les entenderán. Porque el camino del Señor no es malo. Al contrario, cuando una persona está perseverando en la iglesia, hace con gusto su trabajo, se alegra al llegar a su trabajo, saludar a sus compañeros, darles la bendición, darles un buenos días a su jefe. Una persona que está en el camino de Dios se alegra diariamente por ir a trabajar y no se decepciona, no se queja, porque no podemos quejarnos, porque hay muchos que no tienen trabajo y tú, hermano y hermana, sí lo tienes. Oremos por aquellos que están detenidos, presos también, porque sé que hay muchos inocentes, para que el Señor les dé fortaleza. Pidámosle al Señor por cada uno de nosotros. Yo les llevo mis oraciones, hermanos y hermanas. Les pido sus oraciones para seguir en este camino, pues a veces me siento débil, pero sigo luchando contra el mal, contra ese mal que a veces se me presenta a través de un comentario feo en las redes sociales, a través de situaciones que voy por la calle y alguien me pita las 3 veces, como dicen. No tengo que responder a esas cosas, ni caer en esas tentaciones de la provocación que muchos hacen en las redes sociales. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen inicio de semana y recuerden amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Paz y bien.